Hola, hola mi gente, esto es Cuba en Caliente, mi gente. Bueno, nada más y nada menos, tenemos un programa, vamos a hablar de alguien que sinceramente marcó un hito y todavía lo están buscando. Estamos hablando de Camilo Cienfuegos, una persona que militarmente nunca tuvo formación ni política ni nada, pero a través del pequeño curso que tuvo en la revolución de Cuba, se hizo un rival tan fuerte para Fidel que de hecho lo mandó a eliminar. Vean este programa y vean otra de las cosas lindas que hizo nuestro tirano Fidel Castro. Hermano, rezando a ver si Dios puede echarte una mano, pero de frente dispuesto a atravesar el continente, a cruzar el río y burlarte de su corriente. Y no es que lo que tenías no fuera suficiente, tú solo quieres una vida diferente. Fragua tu corazón cuando cambiaste agua y se te parte el pecho al llegar a Nicaragua. A ver que hasta en el barrio más pobre de Managua, ni los más pobres que tú tienen que coger una guagua. Locura, la travesía puede ser a oscuras, Cuba peligrosa y el fango por la cintura. A más de 120 para llegar a Honduras, no importa. Lo que inicialmente fue la Revolución Cubana estuvo conformada en su origen por las más variadas figuras y tendencias políticas más allá del comunismo. Tal vez no se ha contado suficiente de los hombres que fueron tan protagonistas de la revolución como Fidel Castro o Ernesto Che Guevara. Hoy vamos a hablar del señor de la vanguardia, el héroe de Yaguajay o el Cristo rumbero. Algunos de los seudónimos por los que fue conocido este hombre que se ganó el corazón de los seguidores de la Revolución Cubana y que llegó a convertirse en comandante en jefe de la nueva Fuerza Armada Cubana hasta su misteriosa desaparición ese mismo año en 1959, de la que han surgido teorías y señalamientos de todo tipo. Nuestro protagonista hoy es Camilo Cienfuegos, una particular figura sin formación militar ni política, pero que durante la revolución logró alzarse como talentoso líder militar y político hasta el punto de rivalizar con el mismo Fidel. Hoy vamos a conocer su historia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo, simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Camilo Cienfuegos Gorriarán nace el 6 de febrero de 1932 en la barriada de La Víbora, en la capital cubana de La Habana. Criado en el seno de una familia de migrantes españoles que habían llegado hace poco a la isla, Camilo fue un animoso joven, reconocido en su barriada por su carisma y su gran elocuencia para expresarse. Disfrutaba de la lectura y de jugar al béisbol. Su vida fue siempre austera. Tras realizar los primeros estudios en una escuela pública de su municipalidad, se vio obligado a realizar toda clase de trabajos y pequeños oficios para sobrellevar la complicada situación financiera de la familia. Por otro lado, sus progenitores profesaban abiertamente la ideología del anarquismo, especialmente su padre Ramón, que había participado en organizaciones de origen español como la Solidaridad Internacional Antifascista y también en la Asociación Libertaria de Cuba. Cuando Camilo era todavía un niño, su padre lo llevaba para recaudar fondos en las calles de Cuba para el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Hay que resaltar que la isla en la que nace Camilo en 1932, hace menos de 40 años todavía era una capitanía general del Reino Español al que había pertenecido por siglos. Luego, tras la independencia y la guerra hispano-estadounidense, para 1902 Cuba ya era una república pero bajo tutelaje militar estadounidense. Y en las siguientes décadas la República de Cuba evolucionaría hacia una mayor independencia y apertura política. Para los años 40, el pueblo de Cuba ya era testigo de un ferviente debate político entre movimientos políticos de diversa índole. Ya con 16 años de edad se empieza a involucrar en el activismo político, participando en diferentes manifestaciones. Pese a esto, nunca tuvo aspiraciones revolucionarias ni tampoco sentía una mayor atracción por ninguna ideología política. Para entonces, el hombre fuerte de la
la isla era Fulgencio Batista, un carismático y diestro militar que había participado en conspiraciones políticas anteriores y que se había hecho de la presidencia por voto popular para el periodo de 1940-1944. Los partidos fuertes, a su vez, de la isla era el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido Ortodoxo Cubano, pero la Fuerza Armada seguía siendo el poder central. Con el apoyo del ejército y de los sindicatos, Batista regresa al poder con un golpe de Estado en 1952, en medio de circunstancias y debido a razones cuyo relato pertenece a otro video. Lo cierto es que esto empuja a varios grupos políticos que ya habían sido entrenados previamente por agentes internacionales hacia una lucha armada clandestina contra Batista. Uno de estos era el efusivo líder universitario llamado Fidel Castro, que hace varios años ya había sido entrenado y había participado para operaciones armadas, como es el caso de la operación fallida que se armó en Cuba contra el régimen de Trujillo en República Dominicana. Lo cierto es que, volviendo a Camilo, tras participar en varias manifestaciones estudiantiles, el 14 de diciembre de 1955, en un evento en conmemoración al prócer cubano Antonio Maceo, Camilo es herido por una bala en la pierna durante una redada policial. Este suceso provoca que Camilo fuese fichado por el Buró para la Represión de Actividades Comunistas como un individuo de interés. Perseguido, sin trabajo y obligado a abandonar sus estudios por su complicada situación económica, Cienfuegos se exilia a los Estados Unidos en marzo de 1956. Allí busca vincularse con los grupos de cubanos exiliados. Al poco tiempo recibe una tentadora recomendación de un conciudadano suyo para que viajase hasta México. En México sería recibido por una importante comunidad de exiliados cubanos con la promesa de tener techo y comida durante su estancia. De manera que Camilo, en septiembre de ese mismo año, sin sospecha alguna de lo que le esperaba en su nuevo destino, llega a México. Resulta pues que la comunidad de cubanos exiliados eran los miembros revolucionarios del movimiento 26 de julio, quienes en poco tiempo terminan enrolando a Camilo, también de espíritu aventurero, guerrero y con la vena política de su padre, a que se uniese a la expedición militar que estaban preparando con el fin de derrocar a Fulgencio Batista. Se trataba de un comando guerrillero creado por Fidel Castro, entrenado en el exilio y apoyado con dinero de exiliados cubanos y de gobiernos como el estadounidense. El grupo estaba conformado por varias figuras como Ernesto Che Guevara, Raúl Castro. En un principio Castro se muestra reacio al ingreso de Camilo, pues alegaba que no era lo suficientemente experimentado, pero la intervención de otros miembros del movimiento garantizan su adición. De esta forma Camilo es enviado a un campamento militar en Tamaulipas, donde recibe entrenamiento en guerra de guerrillas durante 2 meses. Finalmente, el 25 de diciembre de 1956, contra todo pronóstico de lo que Camilo hace poco esperaba para su vida, pero convencido de la aventura que había asumido, zarparía junto a otros 82 revolucionarios en el yate Granma con dirección a la playa de Las Coloradas. En esta región, al sur de la isla de Cuba, en sus costas orientales, llegarían el 2 de diciembre del 56 estos hombres desde donde darían inicio a la Revolución Cubana. Tres días después de arribar a la costa y de trasladarse por la zona, Camilo Cienfuegos recibe su bautismo de fuego junto a sus compañeros en la localidad de Alegría de Pío. Allí son emboscados por el ejército cubano. La operación es un desastre al principio, pues muchos de los guerrilleros son liquidados o capturados en esta emboscada. Camilo fue tan solo uno de los 17 hombres de la expedición que logra escapar hacia las junglas de la Sierra Maestra. En la retirada por las montañas, los revolucionarios se reorganizan y tras una serie de escaramuzas contra miembros del ejército cubano, logran neutralizar a varios de ellos y a reclutar luego a varios habitantes de la zona para la causa. Camilo es designado capitán de la 4ª columna, que a su vez era dirigida por la 1ª columna por el comandante en jefe Fidel Castro y el mayor Ernesto Che Guevara. Otras agrupaciones armadas en la isla se alzan contra Batista, como es el caso del Directorio Revolucionario. La situación aún así se estanca relativamente, con los guerrilleros escondidos en la montaña junto a Castro. Para febrero de 1957, mientras seguían escondidos, la alta prensa norteamericana y europea publica sendos reportajes enalteciendo a Fidel Castro y desnostando a Batista. Los guerrilleros, por encima de un problema militar, empezaban a convertirse en un problema político.
pues sumado a la prensa internacional en su contra, el gobierno de Estados Unidos empieza a virar su política de respaldo a Batista y empieza a operar diplomáticamente en su contra, a la par que elementos de la Fuerza Armada cubana empiezan también a conspirar contra él. Volviendo a nuestro protagonista, desde un principio y a pesar de su inexperiencia, Camilo Cienfuegos demuestra una gran destreza, disciplina y coraje para comandar tropas y luchar firmemente junto a ellas. Bien testimonian sus antiguos reclutas lo atento y solidario que era con ellos, a diferencia de otros líderes de la revolución, siempre listo para ayudar a sus camaradas en el frente de combate. Tal es así que soldados y civiles cubanos lo apodaron como el Señor de la Vanguardia. Era un hombre cálido, pero tampoco temía a la muerte y la sangre revolucionaria la traía desde su padre. A pesar de esto, la amistad entre Camilo Cienfuegos y los otros líderes revolucionarios fue siempre compleja. Todos compartían la misma consigna de liberar a Cuba, pero diferían en sus métodos, ideologías y visiones. Más allá de algunos enfrentamientos y escaramuzas entre el ejército y los guerrilleros, la situación vuelve a tornarse delicada para Batista cuando en septiembre de 1956 la base naval Cienfuegos se subleva en su contra bajo el liderazgo de un alférez. Batista en poco tiempo logra sofocar la rebelión, pero este acto dejó muy debilitada tanto la jerarquía como la confianza interna de la Fuerza Armada. Por su lado, los guerrilleros buscan intensificar operaciones y a medida que reclutaban más miembros para sus filas en poblados cercanos a donde estaban recluidos, los logros de Camilo Cienfuegos lo empiezan a hacer escalar rápidamente entre los rangos del escalafón guerrillero, siendo nombrado comandante de la segunda columna e integrado al Consejo Interno del Ejército Revolucionario. Pero este ascenso no se debió solamente a sus méritos, pues en el mismo septiembre de 1957, cuando los guerrilleros empiezan a avanzar más por la Sierra Maestra, los enfrentamientos entre efectivos del gobierno y las tropas guerrilleras se tornan más crudos y violentos. Las tensiones estallan entre los revolucionarios internamente cuando el comandante Lalo Sardiñas ejecuta a un soldado que se había negado a seguir una orden. Un contingente importante de los guerrilleros exige que Sardiñas fuese fusilado en castigo por esto, mientras que otro pide que lo relevaran simplemente de su cargo. Castro y el Che tratan de defender las acciones del comandante, pero tienen que ceder ante las presiones internas del ejército. Esta muerte de Sardiñas es lo que termina de impulsar a Camilo Cienfuegos a la posición de comandante del ejército guerrillero. Para febrero ya del año siguiente, 1958, Fidel se convence de que era vital ampliar las operaciones de la guerrilla, por lo que Camilo es el primer jefe de la revolución que se ha enviado a combatir más allá de la Sierra Maestra, operación que logra exitosamente. Al mismo tiempo, ese mismo mes, Estados Unidos se termina de voltear abiertamente contra Batista e impone un embargo de armas contra Cuba, situación de bloqueo contra la isla que seguiría llevando a otros niveles en los próximos meses para derrocar al régimen. Aquellos meses también fueron claves para los choques internos que empiezan a darse dentro del movimiento 26 de julio. El movimiento de guerrilleros se había dividido en dos facciones denominadas como la Sierra y el Llano. La facción La Sierra, encabezada por los hermanos Castro y el Che Guevara, fue adoptando discretamente las ideas del marxismo y una retórica antinorteamericana, mientras que los miembros de la facción del Llano eran más partidarios de un republicanismo nacionalista y un antiimperialismo más clásico, reminiscente del ideario de José Martí y Antonio Maceo. Camilo en cierta medida representaba esta segunda ala del movimiento, también oponiéndose durante las operaciones a algunos programas de formación comunista que algunos guerrilleros estaban empezando a implementar entre los reclutas y los locales de las zonas. Aunque más allá de esto, Cienfuegos siempre se mantuvo como un soldado leal a Fidel Castro, estas facciones terminarían chocando fatalmente en los próximos meses, como veremos más adelante. Luego de esto, nuevas operaciones militares por el oriente de Cuba empiezan a poner a Camilo como centro del escenario bélico y del clamor popular. Estas operaciones logran abrir un segundo frente cerca de Sierra Maestra e instalarse en la Sierra Cristal al norte de Santiago. Ahora bien, para mayo las tropas de Batista lanzan una gran ofensiva en la Sierra Maestra que debilita considerablemente a los guerrilleros. Sin embargo, en agosto, por razones que todavía son motivo de debate, Batista ordena la retirada en masa de todos los efectivos del ejército de la Sierra Maestra. Es allí cuando el Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para combatir, lugar al que llegan luego de 6 semanas de caminatas en zonas pantanosas e intrincadas. La gran prensa y la propaganda en todo el país le van ganando a Camilo mucha notoriedad y cariño público, súbitamente convirtiéndose en un ícono popular
Popular de la Revolución por su gran carisma y sus operaciones militares. Esto fue notado por Fidel, quien lo posiciona en las operaciones clave para seguir debilitando a Batista, ya bastante asediado por la situación interna de la Fuerza Armada y por la presión estadounidense. Para el 21 de diciembre de 1958 se da la batalla de Yaguajay, donde Camilo, al mando de 200 hombres, tras 10 días intensos de combate, doblega una formidable guarnición de 350 efectivos atrincherados en el cuartel de la localidad, logrando hacerse además con un importantísimo arsenal para el ejército revolucionario. Dicha hazaña le hizo ganarse el apodo del héroe de Yaguajay. Ya para finales de diciembre, estrangulado por todos los frentes, Batista finalmente decide dejar el país el 31 de diciembre de 1958 sin dar más batalla, recibiendo además la noticia de que Estados Unidos le había prohibido a él y a otros de sus oficiales la entrada a suelo norteamericano. Se nombraba así una junta provisional, pero la revolución había triunfado y empezaba un nuevo cuadro de vacío de poder. El 2 de enero de 1959, las columnas dirigidas por Cienfuegos y el Che Guevara se movilizan hacia la capital cubana. Mientras que el argentino castiga severamente a sus enemigos, Camilo garantiza la rendición pacífica de los soldados de los regimientos locales y ocupa sin mucho desafío el cuartel militar Columbia en La Habana. El periodista cubano Carlos Franchi recuerda sobre aquella ocasión. De un lado los rebeldes barbudos con Camilo, no más de 500, y del otro lado 20.000 soldados del ejército intactos, generales, coroneles, mayores, capitanes, cabos, sargentos y soldados rasos. En el despacho del comandante estaba Camilo, con su romántica barba, con su aspecto de Cristo rumbero, las botas tiradas en el suelo y los pies sobre la mesa, mientras recibía a su excelencia el embajador de los Estados Unidos. A la llegada de Fidel Castro a La Habana, el nuevo gobierno civil de coalición, presidido por Manuel Urrutia, hace nombrar a Camilo Cienfuegos como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por encima de los otros grupos revolucionarios se consolidaba el movimiento 26 de julio, y Camilo Cienfuegos se había convertido en ese momento como el segundo hombre de la Revolución cubana. Entre celebraciones y elogios del pueblo cubano, el 8 de enero de 1959, Fidel Castro se anunciaba al mundo como un soldado de la democracia y que su causa perseguía el fin único de restablecer la constitucionalidad de la nación. Durante aquel casi mítico discurso, la presencia de Camilo aviva enormemente al público, al punto que Castro interrumpe su palabra para preguntarle a su compañero: «¿Voy bien, Camilo?», a lo que éste le responde: «Vas bien, Fidel». Contrario a las declaraciones públicas, tras bastidores, la llamada facción castrista del nuevo y heterogéneo gobierno comenzaba un proceso de purga para expulsar o eliminar a los elementos disidentes del liderazgo de Fidel Castro. Las discrepancias entre Camilo y el Che y Raúl Castro empiezan a aflorar de nuevo cuando se discute qué hacer con los prisioneros del ahora disuelto Ejército Nacional Cubano. Camilo propone ponerlos a trabajar en la construcción, mientras que Fidel Castro y el Che Guevara, más leninistas, abogaban por una liquidación abrupta y veloz de todos los miembros del ejército para evitar cualquier futura rebelión. Al final, Fidel Castro nombra como jefe militar de Santiago de Cuba a su hermano Raúl Castro y a Ernesto Guevara como jefe de la Fortaleza La Cabaña, en donde ambos llevan a cabo la ejecución masiva de antiguos miembros de la Fuerza Armada, de figuras cercanas al régimen de Batista e incluso algunos disidentes incómodos que apoyaron la revolución. A pesar de que Cienfuegos fuese el comandante de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana, Raúl y el Che Guevara se negaban a obedecerlo. Para ellos era un hombre con discrepancias y titubeos y poca preparación militar. No les parecía que fuese hoy la cabeza de las Fuerzas Armadas y el segundo al mando de la República de Cuba. Raúl y Ernesto así se lo hicieron saber a Fidel. Para septiembre de 1959, Castro y sus hombres de confianza habían avanzado bastante en ir cooptando los diferentes poderes públicos del país o ir creando poderes paralelos en los que no controlaran. Se asomaba la amenaza de una posible insurrección militar contra Castro, como también un posible intento de invasión por parte de los Estados Unidos. Por las mismas fechas, Castro organiza una fallida expedición secreta para derrocar al presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, a la que Camilo Cienfuegos se había opuesto debido a su probable fracaso.
Fidel, sin embargo, envía a una muerte segura a un grupo de revolucionarios cubanos que, según estudiosos en la materia, habían sido cuidadosamente seleccionados por ser del ala más republicana y opuesta a Fidel, la llamada facción del Llano, entre los que se encontraban los antiguos miembros de la segunda columna que había dirigido Cienfuegos durante la revolución. Un mes después de la muerte de estos soldados, Castro profundiza el ataque contra Camilo Cienfuegos y Raúl Castro es promovido a ser ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, formalmente reemplazando a Camilo en su antigua posición. Camilo no era ajeno a las sospechas sobre Fidel Castro, pero aún así decide mantenerse leal al jefe. Uber Matos, antiguo revolucionario del movimiento 26 de julio y de la facción del Llano, partidaria a Cienfuegos, se había desencantado de todo lo ocurrido tras el auge de la facción comunista castrista sobre las altas esferas del poder de Cuba. Así que toma la decisión final de desertar y de insurreccionar tras el ascenso militar de Raúl Castro. Empieza así a conspirar con varios de los que luego serían líderes de la futura invasión de Bahía de Cochinos en 1961, y al mismo tiempo contacta a sus oficiales cercanos para que también renunciasen como muestra de protesta contra Castro. El 19 de octubre, desde la ciudad de Camagüey, Matos le envía a Fidel una carta de renuncia en la que señalaba la creciente influencia comunista en el gobierno y organiza con los medios locales la transmisión de esta noticia. El 21 de ese mismo mes, Castro envía a Camilo Cienfuegos para arrestar a Matos por haber traicionado la revolución. Camilo viaja en avión hasta la ciudad y se encuentra con Uber a las puertas de su cuartel, donde éste ordena a sus guardias bajar las armas y permitir la entrada de Cienfuegos para conversar. Matos advierte encarecidamente a Camilo que su vida corría peligro. Le decía a Camilo que su posición en el ejército y el apoyo popular que se había ganado lo había vuelto muy incómodo para la nueva cúpula que ascendía. Luego de la conversación, Camilo se niega a arrestar a Matos, así que impaciente ante la situación, Fidel, fuertemente armado, vuela hasta Camagüey para arrestar él mismo a Matos y envía órdenes para que Camilo Cienfuegos saliese de la ciudad en dirección a la localidad de Las Villas. Pero antes de que llegara Fidel, Uber decide capitular y poner a sus hombres bajo el mando de Camilo Cienfuegos para que éste lo llevara a un juicio en La Habana. Pero terminan siendo interceptados por el jefe de seguridad de confianza de Raúl Castro, que es el que termina escoltando a Matos hasta La Habana y le informa a Camilo Cienfuegos de las nuevas directrices que Fidel había enviado. Tras ofrecer una última rueda de prensa en Camagüey, en donde expone todo lo sucedido, el 28 de octubre Camilo toma un vuelo en avioneta para regresar a La Habana para hablar él mismo con Fidel Castro sobre todo este entuerto. Sin embargo, parte para no ser visto nunca más, pues 2 días después, luego de que los encargados aéreos perdieran la información sobre la avioneta, empiezan a emerger noticias sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos. Conmocionada toda Cuba, se unen sectores de toda la sociedad en búsqueda de Camilo. El clero, civiles, miembros del ejército y hasta el embajador de los Estados Unidos cooperan en los esfuerzos de la búsqueda, pero nunca se lograron encontrar los restos del avión. Algunos teorizan que la nave se accidentó muy lejos de su destino, otros que la avioneta no tenía suficiente combustible y se precipitó hacia el mar. Pero todo esto resultado más que entredicho por los reportes oficiales del mismo aeropuerto desde donde había partido Camilo. En esos reportes también se encuentra el despegue de un caza armado con una ametralladora de 20 milímetros a los pocos minutos después de que despegara la avioneta en donde viajaba Camilo. Según testigos en el aeropuerto y el propio mecánico del caza, la nave regresó con todas sus balas descargadas. En días posteriores, todos los testigos del aeropuerto y varios militares implicados en la búsqueda de Camilo fueron arrestados y enviados a La Habana para ser interrogados, pero nunca se supo más de ellos. El 12 de noviembre, en sus reportes sobre el caso, Castro expone la versión oficial del gobierno cubano, donde menciona nada sobre los hechos alrededor del aeropuerto de Camagüey. Su afirmación frente a los cubanos es que en el pueblo hay muchos Camilos. Castro seguía consolidando así el dominio de su facción sobre la isla, además de convertir a Camilo Cienfuegos en un nuevo mártir para su causa. Los restos de la vieja facción de los Llanos a los inicios de la revolución y de otros sectores de exiliados cubanos se organizarían luego para intentar derrocar a Fidel. Muchos de ellos serían los protagonistas de la invasión de Bahía de Cochinos, de la que tenemos un muy buen video en el canal de La Nueva Enciclopedia. De esta forma se consumaba la muerte de Camilo Cienfuegos, causa de numerosas especulaciones que ya corresponderá al tiempo desarrollar.
un hombre carismático, peculiar, que no tenía en sí la impronta del político serio o del militar disciplinado, pero que logró consolidarse mediante su personalidad y serenidad como uno de los líderes más queridos del pueblo cubano en aquel entonces. Sin ala, llegas a Guatemala y siguen faltando escalas.